Nosotros vamos a leer un verso, nada más. Amén. Dice el libro de los Hechos, capítulo 17, verso 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Padre, venimos esta noche delante de ti. Estamos seguros, Señor, que tú vas a hablar a nuestra vida, que tú nos vas a seguir instruyendo. Yo soy la primera necesitada de esta instrucción. Yo soy la primera que necesita, Señor, cada día crecer más a la medida de la plenitud de Cristo. Nuestro llamado no es a menguar, sino a que tú crezcas en nosotros, Señor. A nosotros morir cada día a nosotros mismos, para que la vida del Hijo sea revelada en nosotros. Para que tu iglesia esté llena de poder, Señor. Padre, que tu palabra sea como ese rocío que dice el libro de Isaías, capítulo 55, versos 9, 10, 11. Que riegue nuestra vida y seamos tierra fértil, Señor, productiva, para que llevemos fruto al 100 por uno. Para que nos confronte y nos desafíe cada día. Y todo lo que escuchemos, todo lo que aprendamos, seamos como la iglesia de Berea, Señor. Que Pablo pudo reconocer en ellos diligencia al escudriñar, cada día, no de vez en cuando, sino cada día aquella palabra que escuchaban, que les nutría y que les ayudaba a crecer. En el nombre de Jesús, te daremos a ti toda la gloria, la honra es tuya, Señor. Pon nuestras mentes, pon corazón de aprendiz, pon disposición, que tu Espíritu Santo, Señor, que esté en esta noche aquí, tome control. Libera a los cautivos, los oprimidos por el diablo, Señor, que de repente han venido turbados, cansados. O libera a los religiosos que tal vez han venido porque es su costumbre, Señor, y piensan que es el medio, es el fin. Pero ayúdanos, Señor, para que tu Hijo Jesucristo sea cada día creciendo en nosotros y nosotros menguando. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tomen asiento, amados. Estamos viendo un tema que es muy importante, ya que todos hemos ido viendo a través de los diferentes temas que hemos ido estudiando de doctrina, ¿no? De los diferentes temas que hemos ido estudiando de doctrina, hemos ido viendo nosotros que necesitamos, ¿verdad?, usar los medios que Dios ha dejado para que podamos crecer. Y esos medios que Dios ha dejado para que podamos crecer, muy bien. Vimos la semana pasada que eran varios, ¿no? Que de manera general algunos consideraban tres, sobre todo, ¿no? Tres, que eran la palabra en primer lugar. ¿Cuáles eran los otros dos? Los sacramentos, que son el bautismo y la Santa Cena. Pero realmente esos tres no solo son los únicos medios, sino que había otro que era la oración. No solamente la oración individual, sino también la oración los unos por los otros, la oración comunitaria. Cuando nosotros nos reunimos como iglesia, somos una comunidad, nos hacemos un cuerpo que vive, un cuerpo viviente. En la iglesia no deben haber cristianos carnales. No deben haber cristianos carnales porque no hay ningún tipo de cristianismo carnal. Todo cristiano es espiritual, porque cuando estamos muertos a nuestros delitos y pecados somos carnales. Pero el Señor dijo que nos iba a dar nueva vida. ¿Cuál era la vida que habíamos perdido en el Génesis? La vida espiritual, ¿no es cierto? Porque Adán cuando pecó no se cayó ahí mismo muerto, sino que ¿qué pasó? Comenzó su cuerpo a deteriorarse por causa del pecado, pero se rompió inmediatamente, ¿qué cosa? La comunión con Dios. Ya no tenía vida, ya se ocultaba de Dios, ya no tenía vida espiritual. Se vio desnudo, se vio sucio, quiso esconderse, coger ramas de hojas de no sé qué, bueno, algunos dicen higuera y que se quiso poner eso, lo que fuere. Es más, Dios tuvo que hacer el primer sacrificio de un animal para darle una piel, para que con eso se cubra. Entonces, una de las primeras cosas que nosotros tenemos que comprender en la regeneración es el nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento entiende una nueva vida. Muy bien explicaba el pastor el día domingo, ¿no es cierto? Los que estuvimos el día domingo, ¿qué dijo el pastor? En Romanos
¿no? Que lo que es del Espíritu va a seguir creciendo, pero nutrido ¿por qué? Por el mismo Espíritu. Por eso Jesús dijo, yo no los voy a dejar huérfanos. Así es que nosotros vamos a tratar de estudiar y repasar en esta noche, por lo menos, los 5 medios de gracia. Y ahora, Dios permitió que en esta mañana yo estaba repasando mis notas, escuchara a Juan Wesley. Ustedes saben que Juan Wesley fue el que trajo un gran avivamiento a Inglaterra. Un avivamiento significaba no solamente que la gente se convertía, sino que la gente que se convertía crecía bajo la palabra. Y un pueblo que estaba lleno de prostitutas, de borrachos, de alcohólicos, pobres, miserables, de explotación, hermanos, se volvió la gran nación que es Inglaterra. ¿Todo por qué? Porque hubo un hombre que comenzó a predicar la palabra del Señor para el crecimiento espiritual de las personas, y ese fue Juan Wesley. Y Juan Wesley me pareció interesante porque él habló de los medios de gracia, habló sobre todo de la palabra, del bautismo y de la cena del Señor, pero dijo algo muy importante. Tomó Malaquías capítulo 3, 7, y eso me pareció bien importante y creo que es importante que lo mencionen esta noche. Váyanse a Malaquías, está antes de Mateo. Es el último libro del Antiguo Testamento. Dice Malaquías capítulo 3, en el verso 7, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Por qué cita este pasaje Wesley como un punto de partida para hablar de los medios de la gracia? Porque él cuando vio la iglesia, porque Inglaterra, ¿verdad? Se supone que era un reino protestante, que tenía ahí muchos buenos predicadores del evangelio, pero ¿por qué estaba lleno de borrachos y de prostitutas? Entonces él decía, porque los medios los han hecho el fin. Y eso me puso así las antenas como de vinílico, ¿no? Así como el Chavo del Ocho, me puso atenta. Los medios los han hecho el fin. O sea, la gente iba a la iglesia, la gente podía tener una Biblia, la gente podía hacer oraciones, pero con eso ellos pensaban que ya estaban haciéndolo todo y que ya estaban cumpliendo. Y se olvidaron que eso no era el fin, que el fin no era solo venir a la iglesia, o que el fin no era solo leer la Biblia, o que el fin no era solo orar. El fin era ¿cuál era el fin? Ser transformados a la imagen de Jesucristo. Entonces él entendió lo importante que era entender la palabra para el cambio, para la transformación. ¿Recuerdan a Daniel, que hemos estado estudiando todos estos días? ¿Qué hizo Daniel? ¿Daniel se conformaba con que le dieran la palabra o se ponía a orar hasta que entendiera lo que esa palabra quería decir? Oró semanas, ¿verdad? Y dice que para que Daniel, que era un hombre sabio, entendido, consagrado a Dios, que oraba 3 veces al día, si él no entendía y tuvo que orar muchos días, tuvo que hasta ayunar, hasta se enfermó ayunando. Pero no paró hasta que entendiese la visión, porque él necesitaba comprender lo que Dios le estaba diciendo. ¿De qué le servía tener sueños o visiones o cosas proféticas si no entendía? ¿Pero qué dice él en el último capítulo? Que los entendidos resplandecerán como el firmamento. ¿Por qué resplandecerán? Porque entenderán la visión, porque serán entendidos de lo que Dios está diciendo, y al ser entendidos y comprender esa realidad, ¿a qué nos debe llevar? A cambiar, a hacer lo que dice. Entonces acá cuando Juan Wesley llama la atención, dice claramente, os habéis apartado del principio. Tienen la ley, conocían la ley los de Malaquías, pero encima se atrevían a decir, ¿en qué? Si estamos haciendo todo superficialmente. Pero ellos no estaban cambiando en nada. Ellos decían, no, yo no adultero, pero en su corazón adulteraban, porque decía que el que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella. Daban sus diezmos, pero hacían para su propia vanidad, porque hacían que suenen la cantidad de monedas que daban. No daban de corazón. Por eso encontramos en el libro del Nuevo Testamento que Dios dice que cuando el que da su ofrenda debe dar con gozo, con alegría de corazón. Porque está dando para Dios.
está dando lo que Dios le ha bendecido, está trayendo con gozo al que lo ha libertado. Estábamos antes en tinieblas, en sombra de muerte, mas ahora estamos en vida. Aleluya. Qué bueno es el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, eso es importante. El Salmo 19 dice claramente, ¿no? El verso 7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Salmo 19, verso 7. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. O sea, no importa cuán inteligente que tú piensas que puedas haber sido, pero es lo único que nos puede hacer sabios, que nos puede traer de verdad salvación por medio de la fe en Jesucristo. Y eso Pablo le decía a Timoteo, ¿no? Persevera en ello, en lo que has aprendido. O sea, no basta que tengas el conocimiento intelectual, sino trata de entender para que en ello tengas vida. Y miren, ¿cuál es el fin? Entonces, el propósito de que tú y yo estudiemos la palabra. ¿Cuál es el fin? Que este medio de gracia haya llegado a nosotros. Según de Timoteo 3:17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, hay una disposición en tu vida y hay una disposición en mi vida, hay una disposición en nuestro corazón de hacer el bien, no porque seamos buenos, sino porque la palabra de Dios lo dice. Hermanos, yo pienso, y creo que mi hija tiene razón en eso, que soy tacaña. De verdad. Pocas veces le reconozco cosas a mi hija, pero en eso sí ella siempre me dice la verdad. Ay, mamá, tú eres tacaña, tú no gastas así nomás. Y es verdad, porque hermanos, la plata a mí no me la regalan, yo la trabajo para ganarla. Pero ella sí sabe que cuando yo tengo que dar para alguna necesidad, no me mido, no escatimo. Tal vez yo no me compre así, mi hija es bien elegante, mi hija es bien elegante. Yo tal vez no me gaste 300 soles en una bota, ¿ya? Me voy a Platanitos y me gasto 60 soles. Y se ven parecidos. Nadie me va a levantar para ver la marca. Pero una cosa sí, si mi hermano tiene necesidad, yo sí me gasto esos 300. No porque sea generosa, no es que yo por naturaleza soy tacaña, pero la palabra de Dios que me dice, más bienaventurado dar que recibir. Mucho más bienaventurado es dar que recibir. Y por creer y en obediencia a esa palabra, es que me comporto de esa manera. No porque yo lo sea, sino porque la palabra me manda. Y a cambio, detrás de la obediencia a la palabra que viene, bendición. Detrás de esa palabra viene bendición. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta que si queremos ser perfectos, no siempre vamos a hacer lo que queremos hacer, sino que tenemos que mirar lo que decía el salmista. A ver, por ahí, si puede avanzar esto. Ahora sí. Que es necesario que tú y yo entendamos que esta palabra debe nutrir nuestra vida. Ese nuevo ser espiritual que ha nacido, esa nueva criatura espiritual que ha nacido, necesita alimento. Y el alimento es la palabra de Dios. Como traía la lectura perfecta. Yo siempre digo que Dios hace las cosas perfectas. Mi hermana traía la lectura de Primera de Pedro, ¿verdad? En donde nos dice que tenemos que desear como niños esa leche espiritual, porque por medio de ella vamos a crecer. Entonces, la nutrición espiritual viene por la palabra de Dios. Para mantener esa vida espiritual, para mantener ese niño que ha nacido de nuevo a la nueva vida, que ha recibido ese nuevo corazón, que ya no es de piedra, sino de carne, que es sensible a las cosas de Dios, tienes que entender que no solo de pan vive el hombre. O sea, no te digo que no vas a comer pan, el pan es rico, pero no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, eso es importante. Cuando tú entiendes esa verdad, te das cuenta que así como cuidas tu cuerpo, así como comes lo que necesitas, los nutrientes para tu cuerpo físico, necesitas los nutrientes para tu cuerpo espiritual. Y entonces te das cuenta que necesitas crecer espiritualmente, que no puedes quedarte como estás hace 5 o 10 años en la iglesia, 15 años en la iglesia. De alguna manera ya tú tienes que ser un vaso útil de servicio.
Ya tienes que comenzar a ser siendo usado por Dios. Dios quiere usarte. Dios no quiere seres inútiles en la iglesia. Dios quiere gente viva, saludable espiritualmente, que pueda levantar, que pueda ayudar a otros. Aleluya. Hermanos, decía Pablo que él encomendaba la palabra de Dios. Ahí en el libro de los Hechos, cuando él tenía que partir, él no se preocupaba tanto de que él ya no estuviera con ellos. Él se preocupaba de que la gente entienda que si se mantenían en la palabra era poderosa para poder sobreedificar y darle herencia con los santificados. O sea, la palabra tenía poder para hacerlos crecer y llevarlos mucho más allá de lo que Pablo los había llevado. Gracias, amor. Mucho más allá. ¿Cómo está tu vida espiritual, hermano? ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Estás entendiendo que este medio, porque tú puedes agarrar la Biblia y decir, ya hoy día, y a mí me ha pasado, por eso yo le daba gracias a Dios hoy día. Yo me volví en alguien que lee yo leo la Biblia completa todos los años, ya no sé desde qué año, pero todos los años leo mi Biblia completa. Pero Dios me exhortó en esta mañana y me dijo, ¿te das cuenta ahora? No basta solo que leas, quiero que la medites, quiero que la escudriñes más, tú puedes dar más. Tú puedes dar más, no basta con que la leas, Charo, tienes que meterte en ella porque quiero llevarte a otras profundidades en la palabra. Entonces no basta, hermanos. A ver, ¿saben lo que ha hecho el diablo mucho tiempo con nosotros como iglesia? Nos ha adormecido. Yo ya estoy en tal grupo de oración. Sí, yo ya leí esto porque yo estoy en mi círculo de oración. Estamos leyendo tal cosa. Pero estás leyendo, pero ¿estás entendiendo? ¿Estás practicando? A ver, de todo lo que has aprendido de Oseas, ¿cuánto estás practicando? ¿Cuánto te sientes en un desierto que Dios te ha llevado y está hablando a tu corazón y te está diciendo ahí en lo que estás mal? Y en lo que tienes que ser mejor. En lo que tienes que ser de repente más generoso, más ayudador. ¿Entiende? La palabra de Dios debe cumplir la labor. Miren ahí en Santiago 1:21 dice claramente, ahí lo tienen al frente. Despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda. Solo es cuando te miras en ese espejo que es la palabra de Dios, puedes darte cuenta de lo que es lascivia, de lo que es envidia, de lo que es codicia. Solo así, solo cuando miras en la palabra de Dios, puedes decir, esto no está bien. ¿Cómo estoy haciendo yo esto? ¿Cómo puedo comportarme de esta manera? ¿Cómo puedo pedirle a mi esposo que haga estas cosas o a mi esposa que haga estas cosas si eso lo hacía cuando era mundano? Dice, para que pueda recibir con humildad la palabra. O sea, la palabra va a entrar en vasos limpios, pero en vasos que la misma palabra, por la sangre de Jesucristo, comienza a limpiar y tú comienzas a decir, no, esto yo ya no debo hacer. A veces cuando voy ahí al supermercado, no sé si a ustedes le tienta, ¿no? La cajera me tienta. Me dicen, ¿no quiere comprarse una tinca, señora? Le queda un sencillito. Y yo digo, puede ser que me la saque. Pero el Señor dice que no practicarás juegos de azar. No le digo, es la palabra la que me libra de que no compre mi cachito. Es la palabra, tú te ríes, hermano, pero algunos lo compran. Y la palabra dice que ya no lo debemos cumplir, que debemos someternos. ¿Cuántos quieren todavía jugarse una carrera de caballos, sacarse un vale triple, una cuádruple? Uy, yo este caballo lo conozco, es un burro, pero va a llegar primero con esto, uy, ese triplete. Sí, porque está en tu mente y en tu corazón, porque eso practicabas en tu vida pagana. Y Dios tiene que venir y limpiarte de eso, hermano. Dice, despojémonos, quitemos toda inmundicia. Toda inmundicia. ¿Cuánta inmundicia ha habido en nuestra vida? Por eso dice, las palabras nos va a convencer de lo que es sucio y de lo que no es sucio. Pero si tú no te metes a la palabra y tú no meditas en ella, ¿cómo vas a discriminar qué es sucio y qué no es sucio? Si el mundo a todo lo inmundo le llama puro.
Si el mundo a todo lo aberrante a los ojos de Dios le dice que es natural, ¿no? Ahora quieren hasta reconocer cosas que son abominables a los ojos de Dios. ¿No dice la palabra que a lo malo le dicen bueno? ¿Ah? Y entonces, ¿cómo nos vamos a limpiar? ¿Cómo nos vamos a quitar de todo eso si no estamos nadando en la palabra, si no estamos ahí día a día? Y dice con humildad, hermanos, porque hay que ser humilde para reconocer las cosas. Hay que ser humilde para reconocer la codicia, para reconocer el orgullo. Y uno codicia, hermanos, hasta sin querer. Estaba el otro día que vine, la vi por ahí a Carlita con sus botitas cortas agamuzadas. Ay, yo dije, qué bonito se le ve. Después veo a mi nuera que llega también con sus otras botitas cortas agamuzadas. Qué bonito, digo yo. ¿Y yo por qué no me compro? Ay, sí, yo me voy a comprar, yo tengo plata. Y después el Espíritu Santo me dice, ¿y por qué te vas a comprar? ¿Por qué ya se han comprado? ¿Porque no te quieres quedar atrás? Perdóname, Señor, perdóname. Estoy codiciando, Señor. ¿A cuántos les pasa eso? Despojémonos, hermanos. El diablo nos genera necesidades innecesarias solo porque el otro lo tiene. A veces yo veo a la iglesia que todos se ponen de moda con un tipo de casaca. Todo el mundo comienza a tener la misma casaca. Yo digo, es que no tendrán otras chompas. Y después me entero que están de moda. Amados, ¿no se dan cuenta que quitar el mundo de nuestra vida no es fácil? El mundo nos corretea, hermanos. Por los ojos, por lo que oímos, por lo que hablamos. Pero dice con toda humildad. Humildad significa reconocer, eso hay en mi corazón. Eso hay en mi corazón. Ayúdame, Señor. No, Señor, tú puedes, Señor. Espíritu Santo, obra en mí. Quita eso de mi vida, Señor. Dice, sembrada en ustedes, la cual tiene, ¿qué tiene la palabra? Poder para salvación. Para salvación, tiene poder. La palabra tiene poder. Es la palabra de Dios la que nos convence de pecado y nos convierte de las tinieblas a su luz admirable. Por eso, ¿qué dice el Salmo 119? Que su palabra es una lámpara a nuestros pies. Amén. Y es una lumbrera a nuestro camino en el momento oscuro. Ahora ya seríamos más modernos, ¿no? Necesitamos esa linterna que es la palabra de Dios, hermano. Necesitamos que alumbre, porque este mundo está más oscuro que nunca. Más oscuro que nunca está el mundo. Y si tú y yo no tenemos la linterna prendida, vamos a irnos de boca. Vamos a tropezar, vamos a caer. Y en pequeñas cosas, pero vamos a caer. Necesitamos ser sabios. Necesitamos la guía, la dirección de la palabra. Necesitamos que nos advierta del peligro en que podemos caer. Hermanos, porque todo lo que está escrito, todo, hermanos, en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las escrituras tengamos esperanza. Tengamos esperanza, hermanos. Seamos verdaderamente libres. Seamos verdaderamente libres. Tú y yo tenemos que buscar la dirección, tenemos que tener nuestra linterna encendida, amén, de la palabra de Dios, porque necesitamos dirección en un mundo impío, en un mundo pagano, en un mundo, hermanos, que se ha metido hasta la iglesia, se ha metido a todo lugar. Tiene que tener uno cuidado, mucho cuidado. Si estamos creciendo espiritualmente, tiene que haber sensibilidad en nuestros corazones. La palabra de Dios va a lograr los objetivos que tiene en nuestra vida. Eso dijimos la semana pasada. Dijimos que es esa lluvia que riega la tierra y que Dios hará que su palabra se cumpla. Decimos que la palabra tiene poder, ese poder para quebrantar nuestros corazones de piedra. Claro que sí. Depende cuánto golpe quieres recibir. Depende cuántos golpes, pero Dios va a quebrantar. Si eres un hijo de Dios, Dios va a quebrantar tu vida. Va a ser como fuego, todo lo que es heno, paja lo va a quemar. Lo va a ir quemando. Lo va a ir quemando, hermanos, porque eres hijo. Eres hijo, hermanos. No hay padre que ame a su hijo que no lo corrija.
No hay padre que ame a su hijo que no lo corrija. Esa es la verdad. El padre malo es el que no corrige. Yo a veces lo tiento a mi esposo. Perdóname, mi amor. Porque a mí, yo soy muy peliculera. Y el otro día estábamos viendo pensábamos que era una película y lo pusimos y se llamaba Pobre Rico. ¿No? Y entonces vimos en esa escena cómo se cambian los papeles. Habían cambiado a los niños al nacer y entonces resulta que el que era rico vivía pobre y como vivía pobre era chambeador, trabajador, trabajaba en el grifo, ayudaba a su mamá, aportaba en la casa. Y el que era el hijo de la pobre y vivía en casa de ricos era un vago con su tabla hawaiana, siempre tarde, jalado en la universidad, no servía para nada. Y entonces cuando hacen una prueba de ADN por ahí, descubren que era el cambio, entonces van y le cambian a los muchachos. Y el vago ya se imaginan lo que sufría. Y la mamá le dice al muchacho vago, le dice, yo extraño a mi hijo, yo no sé cómo tú puedes ser mi hijo, pero acá te levantas temprano, acá se para la olla y acá te vas a trabajar conmigo. Y el muchacho se quiere morir. Llama por teléfono a su otra mamá que tenía, que lo rescate, ¿No? Y el muchacho rico le dice, no tienes nada que hacer, le dice, le compra una bolsa de zapatillas de todas las marcas, acá tienes la piscina, acá vas a tener tu profesor de inglés, de esto. Y le dice, mira, si tú quieres que yo me quede en tu casa, yo me voy a ganar mis pesos, yo me voy a ir a trabajar, yo no aguanto esta vida de vago. Y el papá se queda sorprendido, ¿no? ¿Por qué? Porque los padres o crían bien o crían mal a los hijos, según las circunstancias. El padre que ama a su hijo lo corrige. Yo estaba mirando y decía, qué interesante. Qué interesante. Este padre tratando de hacer vago al que era trabajador. Y esta madre haciéndolo trabajador al que era vago. Qué interesante. ¿Cómo estás criando tú a tu hijo? Pero si tú eres hijo de Dios, Dios te va a corregir. Así use martillo, así use fuego. Y fuego muchas veces son las pruebas que nos toca vivir. Dios va a regar tu vida y va a regar mi vida con su palabra para que florezca la vida de Dios. Y nosotros quitemos, hermanos, todas aquellas impurezas que hemos traído del mundo o todas aquellas impurezas que el mundo ha metido a nuestra vida. Quiero que recuerdes todos estos símbolos que usa la palabra de Dios. Todos estos símbolos que usa la palabra de Dios, no te olvides. La palabra es una semilla, debe germinar en tu vida, debe crecer en tu vida. La palabra es fuego, debe purificarte, debe quemar todo lo que es heno, paja, hojarasca. Todo aquello que no es. Y recuerda, la palabra es una lámpara. Si no quieres una lámpara, una linterna de última categoría, que en medio de un mundo de tinieblas te va a dar dirección, te va a dar luz. ¿Tienes alguna duda sobre algo? Busca en la palabra de Dios. Busquen la palabra de Dios. Yo doy gracias a Dios, hermanos, que yo nací en un hogar disfuncional. O sea, ustedes saben que un hogar disfuncional, mi papá murió a los 9, mi mamá se volvió a casar y así. Como yo nunca tuve una noción de familia, para mí, lo que decía la Biblia de cómo criar a los hijos era ley. Y mi hija me decía, ay mamá, pero la mamá de mis amigas son así. Yo no sé, pero la palabra de Dios dice que si te crío así, me va a ir bien. Que eres muy recta, que eres muy... Están bendecidos, los dos son buenos hijos, tienen buenos hogares, buenas familias, han tenido principios sólidos, han elegido buenas esposas, buen esposo. Y ya, bueno, a Carlos Junior no le digo nada porque él ya es papá, ya sabe cómo se llaman los hijos y cómo se debe criar. Y a veces yo como abuela no quiero que sea tan duro con mis nietos y me dice, ay, tú eras peor conmigo. ¿No? Bueno, entonces que él siga así porque sé que él es un buen hijo. ¿Se dan cuenta, hermanos? La palabra es una guía, te va a dar luz en tu oscuridad. ¿Tienes una duda? No consultes con nadie, hermano. Los hombres siempre estamos influenciados, pero la palabra no. Es en la palabra donde debes encontrar la respuesta. Y crece, aliméntate, es leche. Amén. Y no es leche como la de lechero, ya les dije la semana pasada. La palabra te va a golpear, ¿no? Así como me dijo el sábado pasado que yo estaba mirando todas las botitas bonitas, que me dijo codiciosa, te va a golpear.
pero qué bueno que te golpee, para que te corrija. Qué bueno que la palabra te golpee, para que quebrante aquellas cosas que deben romperse. Y es un espejo para que te veas, para que no te engañes. Lo malo de nosotros muchas veces es que somos muy hipócritas. Sí, hermanita, estás bien, cuando queríamos decirle, no, eso no está bien, te estás poniendo como una quinceañera cuando ya estás vieja. Pero la palabra no te va a engañar. La palabra es un espejo que te va a reflejar la verdad. Ahora, ¿tú consideras lo que te revela o no? Pero también es una espada que corta fino. ¿Sabes? A veces las personas nos pueden herir con sus palabras, nos pueden lastimar con sus palabras, pero la palabra nunca te lastima, corta preciso. La palabra corta por las coyunturas. La palabra discierne las intenciones de tu corazón y va a podar donde debe podar. Amén. Entonces, ya recordamos, con esto cierro, no voy a insistir, la palabra no es el fin, la palabra es el medio por el cual tú vas a ser semejante a Cristo. La palabra no es el fin, la palabra es el medio por el cual tú vas a ser semejante a Cristo. En la medida que la escudriñes, en la medida que medites, en la medida en que cada día te sumerjas en ella, Dios la va a usar de una manera victoriosa en tu vida. Pero otro medio de la gracia es el bautismo. Amén. Y el bautismo, ¿verdad? Es algo que es importante. El Señor dijo en Mateo 28, 19 y 20, vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Ahí ese guardar es practicar, atesorar. Tú no puedes enseñar a otro a atesorar lo que tú no atesoras, ¿no? Cuando alguien me dice, ay hermana, a veces ustedes saben, yo en Facebook, toda vanidosa, publico mis panes que me salen ricos, ¿no? Y entonces me dicen, ay hermana, qué ricos panes que ha hecho. A mí me encanta decirles, se hace así, se hace con masa madre, porque sé, porque me deleito, porque lo practico, porque lo hago. Igual, cuando tú vas a transmitir a otro el evangelio, tú no puedes transmitir, tú no puedes dar el ánimo, el aliento que tú mismo no disfrutas. Por eso dice, enseñándoles que guarden, que atesoren, que valoren el evangelio. Es poder de Dios para cambiar la vida de las personas. Es poder de Dios para transformar las vidas, para darte oportunidad de hacer las cosas nuevas. Recuerden, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué alegría, ¿verdad, hermanos? Que Dios no está de vez en cuando. Si tuviéramos esa conciencia de Dios todo el día, ¿no? Es tener esa conciencia de Dios todo el día, que en todo momento está con nosotros, en toda situación está con nosotros. Somos nosotros los que de pronto nos sentimos que estamos sin Dios, pero Él está con nosotros todos los días. Y saben, dice el Señor que el bautismo es el complemento perfecto para alguien que vive la palabra, porque hay una medida de bendición conectada ahí. El Señor dijo que no nos iba a dejar solos, sino que iba a mandar el poder del Espíritu Santo a nuestra vida. Y ese poder del Espíritu Santo iba a venir cuando cumplamos las ordenanzas y los mandatos que Él dio. Así es que bautizarnos no es algo si quiero o no quiero, no es una opción. Cuando tú has entendido, y esto es importante, cuando tú has entendido quién es el Señor, cuando tú has recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador, el anhelo natural de tu corazón debe ser querer ser un discípulo de Él. Y para ser un discípulo de Él, tienes que identificarte en su muerte para que el poder de su resurrección también sea manifestado en ti. Por eso nos bautizamos. Amén. Es parte de la vida del creyente en donde, veamos lo que dice Colosenses 2:12, ahí lo tenemos en la pizarra, habiendo sido sepultados con Él en el bautismo. O sea, cuando yo me bautizo, yo tomo públicamente, hago visible públicamente que yo estoy identificada con Él, que yo me he hecho una discípula de Él. Dice, habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también han resucitado con Él por la fe en la acción del poder de Dios. O sea,
así como somos sepultados en el bautismo, también somos resucitados juntamente con Él. ¿Con quién? Con Cristo. Ya que Cristo, por el poder de Dios, fue levantado de los muertos, así como Él resucitó de entre los muertos. Eso debe traer una convicción gloriosa a nuestra vida. Ya la muerte no tiene poder sobre nosotros, como decía el pastor el domingo, dando muerte a la muerte. Así que el bautismo es uno de los sacramentos que es un medio de gracia poderoso para añadir bendición a nuestra vida, para añadir seguridad a nuestra vida de lo que Dios está haciendo. Dice en Hechos 2:38, arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. ¿Y qué cosa vamos a recibir a cambio? El don del Espíritu Santo. O sea, no puede haber duda en el corazón de un creyente bautizado. No puede haber esa duda. Tiene que haber ese regocijo, esa alegría, hermanos, de que al recibir el Espíritu, al bautizarse, también junto con ellos han recibido el don precioso, ese regalo precioso que es el Espíritu Santo de Dios en su vida. Y que Él está morando en ustedes para ayudarlos a crecer en la gracia. Así es que, ya terminé con esto. Estos dos sacramentos son importantísimos. Perdón, la palabra y este sacramento del bautismo es importantísimo, pero también voy a continuar ahora con, voy a entrar a mi otro PPT, perdón un momentito. Para que veamos la cena del Señor. Otro medio de gracia es la cena del Señor. En lo que me queda de tiempo voy a hablarles de la cena del Señor, que también es importante. Amén. Si ustedes ahí se ubican. Ajá. Vamos a terminar entonces con el bautismo. En el libro de Colosenses 2:12 dice, ustedes lo recibieron al ser sepultados con Él en el bautismo y en Él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien lo resucitó de entre los muertos. El bautismo en aguas es un símbolo externo, ¿verdad?, de un bautismo espiritual, de un nacimiento espiritual. Que esto lo va a producir, ¿qué cosa? El Espíritu Santo. Ahí en Hechos 8:39, por favor, libro de los Hechos. Dice, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. O sea, cuando tú tienes la experiencia del bautismo, debe haber un gozo natural en ti, de ser ahora esa nueva criatura, que se ha identificado con Cristo en su muerte, pero también que goza del poder de su resurrección. Yo siento fuerte en mi mente esta palabra porque recuerdo que las veces, y yo puedo decir las veces, que he estado muy asustada, sobre todo lo que más temor a mí me da en el momento de que me operaban era cuando te echan, ¿no es cierto? Esta es la mesa de operación, te echan, entonces acá la enfermera te comienza a sonreír y te pone la vía. Por esa vía te va a meter una droguita, pero esa droguita todavía no te duerme, pero hay una mascarita que te ponen acá, esa sí ya, adiós. De ahí no te recuerdas hasta que despiertes después de la operación. Y yo cuando ya sentía que estaba jalando la mascarilla, y ellos se hacen los locos, están hablando, sí, te han puesto una música clásica, todo ahí, se hacen los locos los médicos. Yo estoy mirando a ver quiénes están los que van a trabajar, pero cuando se acercaba esa mascarita, yo decía, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Estos durmiéndome y tú vigilando, Señor. De verdad, hermanos. Y la palabra que venía a mi corazón es, aún deshecha está mi piel, yo sé que tú me levantarás del polvo. Qué importante, hermanos,
tener esa convicción del poder de la resurrección en tu vida. Qué importante, hermanos. Creo que si estoy en pie aquí ha sido porque he tenido esa convicción tan clara en mi corazón. Aún deshecha está mi piel, tú me levantarás del polvo, Señor. Y esto dice claramente aquí que el bautismo, si bien es cierto, te identifica con Cristo en su muerte, pero también con el poder de su resurrección. Yo me imagino a ese etíope, ¿no? Cuando fue salido de las aguas y de pronto ya no vio a Felipe, pero no podía evitar el gozo que tenía en su corazón, porque el don del Espíritu Santo había venido a su vida. Ahora, eso que no entendía él cuando leía las Escrituras y le dice, ¿y cómo entenderé si no hay quien me enseñe? Ahora el Espíritu Santo iba a ser su maestro. ¿Recuerdan lo que dice Juan? Que ya no tenemos necesidad que otro nos enseñe, porque el Espíritu que muere en nosotros nos instruye también. Y ese gozo tiene que haber. ¿No hay ese gozo en tu corazón, hermano? Esta noche vamos a orar para que ese gozo se produzca. Si te has bautizado, tienes que tener estas verdades en tu corazón. Tienes que saber que eres una criatura nueva en Cristo Jesús. Y tienes que saber que Él no te dejará huérfano. Tienes que saber que en el momento más duro de la prueba en tu vida, en la circunstancia más difícil en tu vida, Él estará ahí. Y que bajo cualquier circunstancia, Él te levantará. Amén. Esta es la segunda medio, no fin. Ah, no, porque yo ya estoy bautizado, ya estoy salvo. No, es un medio, no es el fin. No nos echemos de brazos cruzados. Ah, porque yo ya me bauticé, porque yo... No, porque yo ya le... No, a menos que yo esté siendo transformado y yo pueda ver mi crecimiento día a día, entonces no voy a parar de buscar, que entender, que el Espíritu me revele, que el Espíritu me enseñe. La cena del Señor también es, hermanos, muy claramente un medio de gracia que va a usar el Espíritu Santo para dar tremenda bendición a la iglesia. Porque la cena del Señor es un medio de gracia importante. Porque no es algo ordinario. ¿Qué hacemos en la cena del Señor? ¿Qué recordamos en la cena del Señor? La muerte de Cristo. Así el pueblo de Israel hasta el día de hoy celebra la Pascua. ¿Por qué celebra la Pascua? Porque eran esclavos en Egipto. Y cuando eran esclavos en Egipto, Dios les mandó un poderoso libertador que fue Moisés. Y ellos hasta el día de hoy honran a Moisés. Entonces nosotros cuando celebramos la cena del Señor, ay, hay Santa Cena. ¿Le tomo o no tomo? Ay, no creo que hoy día peleé con mi hijo. No, yo le grité a mi esposo. Ay, hermanos, tú no puedes tomar la cena del Señor así. La cena del Señor te trae a memoria lo que Cristo hizo por ti, que tomó tu lugar en la cruz. Por eso dijo, este es mi cuerpo que es partido por vosotros. Pero tiene que haber un recogimiento en nuestro corazón. Tiene que haber un mirarnos y decir, Señor, no he estado andando a la altura de lo que tú querías que ande. No me he estado comportando a la altura. No he estado meditando en tu palabra. No he estado leyendo tu Biblia. He tenido rencor. He peleado con fulano. Pero acá vengo, Señor. Porque tu cuerpo no puede ser partido en vano. Tu cuerpo fue partido y molido por mis pecados y mis rebeliones. Ahora que voy a compartir esta cena, límpiame, Señor. O sea que cuando tú participas de la cena del Señor, se vuelve un medio de gracia cuando logra hacerte reaccionar, cuando logra hacerte pensar, cuando logra hacerte comprender que estás participando del cuerpo de Cristo y que perteneces a una iglesia. Por eso es que yo no me explico cómo pueden haber cristianos que pueden estar un año sin Santa Cena. Es que el Señor dijo, todas las veces que lo hicierais, hacerlo en memoria de mí. Una iglesia que es iglesia tiene que celebrar la cena del Señor. Tenemos que tener presente siempre la muerte de Cristo y su resurrección. Tenemos que tener presente el vino, su sangre que fue derramada y que es la que nos limpia de todo pecado. Nosotros fuimos comprados a precio de sangre, aleluya. Entonces cuando tenemos los elementos del pan y del vino, se vuelven medios de gracia porque nos están refrescando constantemente que Él tomó nuestro lugar en la cruz y que su sangre preciosa nos ha redimido de todo pecado y nos ha justificado delante del Padre. ¿Cómo no va a ser un medio de gracia poderoso? Aleluya. Tiene que ser un medio de gracia poderoso, un medio de gracia que la iglesia practique de manera continua, pero no insensible, no rutinaria, no que el medio se vuelva el fin, sino que más bien nos mantenga en esa comunión, nos mantenga en esa unión con Cristo, aleluya. En 1 Corintios 10, 21, ¿qué dice?
claramente, con esto termino. Quería llegar hasta la ofrenda, pero será el otro martes, no falte. Primera de Corintios 10, 21. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celo al Señor. Somos más fuertes que Él. Entonces, hay algo espiritual en este acto. Nosotros constantemente debemos estar fortaleciéndonos en la cena del Señor y no debemos tomarlo con ligereza, amén. No podemos tomarlo con ligereza. Pero el hecho de que no podamos tomarlo con ligereza no nos debe justificar para no tomarlo. No, si tomo la cena del Señor voy a estar peor. No, si has pecado, ¿qué dice la palabra del Señor? Abogado tenemos para con el Padre. Si te arrepientes, Dios, hermano, no está con un látigo para pegarnos y castigarnos ahí mismo que pequemos. No. Él lo que espera de nosotros, ¿qué cosa es? Arrepentimiento. ¿O tú esperas que cuando tu hijo comete un error ahí mismo matarlo? No. ¿Qué haces con tu hijo tú? Lo corriges para que no vuelva a cometer ese mismo error. ¿No es cierto? Porque si tú lo corriges y él vuelve a hacer, tú le dices, tú eres un hijo contumaz. Contigo voy a tener que proceder de otra forma. Si es hijo, ya el castigo va a tener que ser más severo, va a decir el Señor. Ahora, si no es tu hijo, es un bastardo, pues no te metes, lo dejas ahí, que viva como quiera, porque total no es tu hijo, no es tu responsabilidad. Pero si eres hijo, no puedes ser ligero con las cosas de Dios. Y cuando pides perdón, cuando te arrepientes, el Señor va a obrar, te va a limpiar, pero si tú vuelves a lo mismo, tiembla, porque si eres hijo, no te va a dejar sin castigo. No te va a dejar sin castigo. Yo hablaba cuando hablábamos de la disciplina, de que Pablo dice, lo entregué a Satanás para que el cuerpo, ¿verdad?, sea destruido, pero el alma se salve. ¿Qué quería decir Pablo con eso? De que él dijo, bueno, si quieren vivir de una manera contumaz, que se vayan al mundo, pero dentro de la iglesia no van a vivir así. Pero quién sabe todos esos golpes y esos sufrimientos que él recibe afuera, porque Satanás, que ha venido a matar, hurtar y a destruir, no te va a tratar con cariño allá afuera. Te va a tratar con palo, con lo que te tenga que tratar. Y el sufrimiento puede ser que en ese proceso te arrepientas y vuelvas a Dios y tu alma se salve, aunque tu cuerpo termine con un cáncer, con una enfermedad grave, pero el alma se salve. ¿Pero por qué tenemos que esperar llegar a eso? ¿Por qué llegar a eso? Arrepintámonos, vengámonos al Señor, humillémonos bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos limpie y nos perdone. Él quiere hacerlo, hermanos. Pongámonos en pie, vamos a orar. Hemos visto ya 3 elementos de gracia: la palabra, el bautismo, la cena del Señor. El Señor dijo, mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me envió, yo vivo por el Padre, así el que me come, él también vivirá por mí. Este fin de semana tendremos Santa Cena. No te pierdas esa cena. Disfruta ser hijo de Dios. Disfruta el perdón de Dios. No importa, sí importa, si has pecado, ahí está el Señor. Dice que tienes un abogado que se llama Cristo. Está rogando por ti como ruega siempre por mí. Yo le agradezco al Señor que Él siempre esté rogando por mí, porque cada uno de nosotros tiene sus propias luchas, hermanos. Pero Dios no desecha. Dios quiere que cada día seamos más como Él. Quiere glorificarse, quiere que el mundo lea a Cristo. Nosotros somos esas Biblias abiertas con nuestra conducta, nuestro comportamiento allá afuera. Hoy más que nunca el mundo necesita luz. Brilla donde estés, alumbra donde estés. Y solo lo puedes hacer en la medida que vivas esta palabra, en la medida que esta palabra sea parte de nuestra vida.
Padre, yo te alabo y te glorifico y te doy gracias, Señor. Te doy gracias. Te doy gracias por hablarme, te doy gracias por corregirme, por exhortarme día a día, Señor. Tu palabra es verdad, Señor. Es una lámpara, es una luz profunda. Escudriña los rincones más oscuros de nosotros, Señor, y los saca a la luz. Padre, ayúdanos a vivir conforme a esta palabra. Mira a mis hermanos y a mis hermanas que han venido cargados y que tal vez en esta noche reconocen que han descuidado tu palabra. De repente lo veían como un medio y no se daban cuenta, lo veían como un fin y no se daban cuenta que solo es un medio para que tú vayas creciendo en ellos, Señor. Ayúdanos, oh Dios, cada día, a ser más como tú. Como dijo Juan el Bautista, es necesario que yo mengue y Él crezca. Que esa palabra esté constantemente en nuestras mentes y en nuestros corazones. Aquí estamos, Señor, aquí estamos, somos tus hijos. Hemos pecado, hemos hecho lo malo delante de tus ojos. Y nos arrepentimos de todo corazón, Señor. Quita la maldad de nuestro corazón, quita el pecado, quita la inmundicia, Señor, que ha venido a oscurecer, a quitar tu luz, que ha venido a quitar poder a tu iglesia. Padre, en el nombre de Jesús. Llénanos con tu luz, alúmbranos con tu misericordia. Gracias te damos, oh Dios. Gracias te damos, Señor. Aleluya. Gloria al Señor.